Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, todos, todas y todes, a una de las primeras jornadas de capacitación en género y salud que hemos organizado como Departamento de Género del Colegio de Dentistas. Mi nombre es Constanza Jalevi, yo soy miembro del departamento y voy a estar mediando esta instancia. Y le voy a dar paso a la doctora Marcela Werner Canales, presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio de Dentistas. Hola, buenas noches a todos. Soy Marcela Werner Canales, como dijo Connie, presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio de Cirujanos Dentistas, y me es muy grato darles la bienvenida a estas dos jornadas de capacitación que llevaremos a cabo con el Colegio Médico. Se tocarán temas relevantes e importantes para nuestra profesión, siempre abordándolas desde la perspectiva amplia del género. Cuando hablamos de género, para introducir un poquito, siempre hablamos de los roles, oportunidades y características que la sociedad considera apropiadas para hombres, mujeres, niñas, niños y personas con identidades no binarias. Hay que recalcar junto con esto que el género además influye en las relaciones y las diferencias de poder que se originan entre las personas Ahora, cuando los grupos y personas no se ajustan a estas normas, incluyendo los conceptos de masculinidad y feminidad, todo lo que describí anteriormente, como roles, responsabilidades, originan que la estigmatización, exclusión social y discriminación se hagan presente y afecten en forma negativa a la salud. Al analizar las tasas de exposición y la vulnerabilidad frente a los riesgos de salud, en conjunto con las medidas de protección frente a ello, determinantes como promoción de la salud, búsqueda de atención y las respuestas del sistema de salud en función del género se transforman en uno de los principales determinantes sociales de las inequidades en lo que acceso a la salud se refiere. Llevando el tema a nuestra profesión, la odontología, tenemos la obligación como profesionales de la salud de generar conocimiento respecto a la forma en que la odontología y su ejercicio cumple un papel importante en el acceso oportuno a la salud de nuestros pacientes. Logrando entender que el género y sus apropios es un factor determinante, lograremos a partir de nuestro rol despejar todos los obstáculos que el género conlleva, en conjunto con los elementos que forman parte de él, para que así podamos colaborar desde el ejercicio de nuestra profesión. Les quiero dar las gracias a todos y todas y los invito a que participen activamente de todas las futuras actividades y capacitaciones que nuestro departamento tiene programado. Muchas gracias. Ahora voy a presentar primero que todo a nuestra primera expositora, la doctora Valentina Pantoja. Ella es médica, es miembro del Colegio Médico de Chile y presidenta del Departamento de Género y Salud del mismo. Ella va a estar exponiendo el primer bloque de esta jornada, llamado Introducción al Género como un determinante social de la salud. Hola, muchas gracias también a ustedes. En realidad, el Departamento de Género del Colegio Dentista nos tiene súper contentas hacer esta alianza tan bonita entre departamentos de género. Ojalá también empezar a hacer alianzas entre todos los departamentos de género de los colegios. Pucha, es un honor en realidad poder también estar acá con ustedes y poder hablar de género, que es el tema que tanto nos gusta. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros con la doctora González en realidad fue repartirnos un poco la materia, porque hoy día lo interesante es empezar a comprender o iniciarse en lo que es el tema de género, así como a grandes rasgos, y entenderlo como característica, ¿no es cierto?, como propiedad de cada persona. Y después la doctora González va a hablar más de los conceptos que habíamos conversado anteriormente, el tema de la identidad, la orientación, conceptos que generalmente se escuchan en el día a día y cuando hablamos de género, pero que es súper importante que lo podamos profundizar también y entenderlo claramente como un todo, ¿no es cierto?, como dimensiones propias de cada persona.
Entonces, en lo que a mí respecta, la verdad es que me metí más en el tema del género como determinante social de la salud, o sea, como determinante como género como característica propia de la salud y de la sociedad, y ya después vamos a profundizar en lo que son los conceptos. Dale, Vivi. Entonces, más que nada, como para que sepan en realidad un poco de nosotras somos parte del Departamento de Género, yo presido actualmente el Departamento de Género del Colegio Médico, Vivi es fundadora del Departamento de Género del Colegio Médico y también secretaria técnica de este, y estamos permanentemente buscando espacios también para poder capacitar y capacitarnos también a nosotras mismas sobre este tema, porque la verdad es que la idea es que siempre estemos como actualizadas en esta materia y estemos discutiendo también estos conceptos. Por lo demás, en realidad es algo que nosotros podemos ver ahora y que probablemente después progresivamente vayan cambiando. Así que si ustedes también tienen en discusión algún concepto o algo así, yo feliz también de poder escucharles su propia experiencia, su propia visión también de lo que son los determinantes de salud y género propiamente tal. Entonces, en realidad, como mapa de ruta, los conceptos lo va a ver la doctora González, pero yo me quiero meter un poco más en el tema de determinante social e inequidad de salud y cómo esta genera barreras de acceso. Y cómo también se pueden acortar las brechas y algunos ejemplos también de ello. Dale, Vivi. Entonces, para iniciarnos en lo que es el género, la verdad es que yo siempre pongo esta imagen porque me parece que es muy ilustrativa. Creo que más de alguno de nosotros y alguno de nosotras hicimos este ejercicio de cortar, ¿no es cierto?, en un papel este ser humano, que es muy estándar en realidad, y después de abrir también este papel. Yo ya no lo puedo hacer, ya no me acuerdo cómo se hace, pero si alguien se acuerda, lo puede abrir y cerrar, y uno se da cuenta ahí de que en realidad las dimensiones de identidad, de expresión, de orientación, de sexo, etcétera, son parte de la misma persona. Eso lo va a profundizar la doctora González. Dale, Viri. Entonces, entendiendo que los conceptos lo va a hablar y lo vamos a profundizar en la siguiente clase, yo quiero dejarles como invitadas también a reflexionar un poco sobre qué pasa con el tema de género, qué pasa con este concepto que generalmente se asocia mucho a las mujeres. No sé si les ha pasado a ustedes en general, pero a mí me pasa mucho que en los espacios de género, cuando se habla de género, es altamente probable que haya una proporción mayor de mujeres. Y eso es muy común porque las mujeres en esta sociedad, al menos occidental, estamos como permanentemente problematizando también ciertas características asociadas a desventajas de género. Y por supuesto, la idea es que ampliemos la invitación es que ampliemos estos espacios a todas las personas y que podamos entender que género es una característica y es una propiedad que si bien va avanzando, también lo tenemos todos y todas. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de la otredad, que es cuando tú ves características que no son propias, que no son propias de uno mismo en la otra persona. Entonces te vas convirtiendo también en lo otro. Y eso le pasa a las mujeres en la historia, a las diversidades sexuales también, que las características que la constituyen se van transformando en lo otro. ¿Por qué? Porque la persona estándar, que generalmente es un hombre, ven a todas las personas que no comparten la misma característica, es decir, que no comparten el género, como algo aparte. Y eso es algo que tenemos que empezar a deconstruir y a reconstruir también. El que género y la problematización de este sea un tema de todos, todas y todes. Y también otro tema que me llama mucho la atención y que generalmente creo que hay que empezar ya a unir, que es que las personas que tienen alguna característica que las hace de diversidad sexogenérica, no siempre están contempladas en género. Hay muchos títulos, por ejemplo, que dice género y diversidades, como si fuesen dos cosas distintas. Entonces, a mí al menos me llama la atención y quería traerlo a colación también, porque género y la problematización de este y la conversación de este tiene que ser para todas las personas. Dale, Vivi.
Entonces, creo que es muy importante la pregunta de por qué debemos hablar de género en salud, por qué debemos hablar de género en estos espacios, y en realidad es porque, ya lo dijo Judith Butler, que es una feminista bastante conocida, que este tema de género y otros determinantes también están muy de la mano con la construcción que hacemos con la construcción social. Y como es una construcción social, también limita. Es una característica que limita, circunscribe y constituye también ciertas ventajas y desventajas, por supuesto, en la misma persona. Y eso le pasa a toda una sociedad. Dale, Vivi. Entonces, la respuesta al por qué hablar de género y por qué hablar de género en salud, me parece que ya se va apreciando en este horizonte de respuestas también de la feminista, en el tema de que la construcción también de género, la construcción de las relaciones sociales que hacemos, se basan en ciertas diferencias. En algo muy simple es que el género determina ciertas desventajas. La característica de género determina aún ciertas desventajas. ¿Y qué desventajas? Algunos roles que son muy estereotipados, ciertas violencias asociadas a género, ciertas causas también de mortalidad, y por supuesto también ciertas divisiones aún hoy en día. Dale, Vivi. Entonces, ahora que entendemos que género es una de las características, tenemos que comprender que género como característica también forma parte de este entramado, de este universo que es la persona, que también tiene distintas características y distintas propiedades que la hacen propia. Dale. Entonces, ¿cuáles son esas características y dónde está género? Ahora vamos a ver dónde está ubicado esta propiedad, esta característica. Está ubicado dentro de todos los que son los determinantes sociales, o sea, todas estas circunstancias, todas estas características que habíamos hablado, en la cual la persona nace, crece, vive, trabaja y envejece, está también inserta en este universo de distintas dimensiones, como lo económico, lo político, lo social y la salud. Dale, Vivi. Entonces, de nuevo, para poder hacerlo un poco más simple, lo que vimos antes, este entramado de circunstancias, de características, también lo podemos ver en las personas. Y aquí yo traje en realidad a ciertas personas que pueden ser símiles en ciertas características. Por ejemplo, si nosotros hacemos un zoom al cuadrante inferior derecho, podemos ver a dos personas que comparten ciertas características, como por ejemplo el género. No son mujeres. Hay un micrófono prendido. Y en el cual también ambas tienen un rango etario bastante similar, que es de persona mayor, pero que difieren, rápidamente uno lo puede comprender así, en el estrato socioeconómico. Entonces, hay ciertas características, como el género, que nos puede unir, pero también hay otras determinantes sociales u otras características que también nos separan. Y eso es muy importante porque el género tiene que estar metido también en todo este entramado. Dale, Vivi. Entonces, una vez más podemos comprender que estas características, como la edad, el sexo, el género, los factores constitucionales, etcétera, están también circunscritos en todo lo que son las redes sociales comunitarias y, por supuesto, las condiciones socioeconómicas de la persona. Si cambian las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, también va a haber un impacto también en la calidad de vida y en los determinantes sociales de la misma persona. Dale. Todo lo que vimos antes, al final se resume muy complicadamente en este entramado que nos trae la Organización Mundial de la Salud, y este es un entramado, este es un esquema que siempre aparece cuando se habla de determinantes sociales, porque viene a explicar dónde está género dentro de todos estos determinantes sociales. Entonces ahí podemos ver tres grandes pilares, el amarillo, el rojo y el azul, en el cual si vemos de izquierda a derecha podemos comprender que podemos ver las capas también que vimos antes, es decir, el gobierno, las políticas, la cultura, el ambiente, etcétera, y como esta va comunicándose también y va conversando con las características propias de la persona, que también tiene su clase socioeconómica, tiene su género, su etnia, y esto también se horizontaliza en la educación, y esto a su vez
conversa con las circunstancias materiales y factores conductuales y psicosociales que posee la misma persona y el sistema de salud, y por supuesto, como causa final, se provoca también un impacto y una desigualdad entre las personas asociadas a lo social y a la salud. Por lo tanto, todas estas características que habíamos visto antes, y por supuesto también lo que la circunscribe, como el gobierno, las políticas socioeconómicas, etcétera, van a generar, por supuesto, un impacto en estas desigualdades. Así que, si bien este esquema es un poco complicado, siempre tiene que, o siempre va a aparecer y siempre se les va a repetir cuando se hable de determinantes sociales. Dale, Vivi. Entonces pongámoslo a lo que es hoy en día, porque estábamos viendo un esquema que puede no ser muy sensible a nosotros todavía, pero sí creo que estas imágenes son mucho más sensibles y dan cuenta también de todo ese entramado que nos venía contando la Organización Mundial de la Salud en algo muy tangible. Y podemos verlo en la situación, en la terrible situación que están pasando las mujeres afganas, en la cual me imagino que todos y todas y todos tenemos algo de comprensión de ello actualmente, porque está saliendo mucho en las redes sociales, y podemos comprender que el cambio también de estas circunstancias en las cuales están estas mujeres también viene a impactar en la vida de cada una de ellas. Entonces, me parece que es súper interesante también poder bajarlo, a poder comprender que, por ejemplo, las mujeres, tanto afganas como de Suiza, por ejemplo, en su otro extremo, compartimos un género, pero estamos también insertas en ciertas ventajas y desventajas que nos da también el contexto. Dale, Vivi. Y a eso es lo que nosotros también hablamos y conversamos con respecto al tema de lo que son los determinantes sociales. Este es un ejercicio que yo hice hace 5 minutos, en realidad, que tiene que ver con el Banco Mundial. Y ahí puse en el Banco Mundial, es bien choro de hacer, porque uno puede ir jugando con los determinantes sociales, con los ingresos, con las mortalidades, con los embarazos, etc. Y yo puse Suiza, Chile y Afganistán, porque me parece que son dos extremos importantes en lo que respecta a ciertos determinantes sociales, y podemos ver cómo en este caso la esperanza de vida, por ejemplo, de Suiza al 2019, ahí lo corté, pero al 2019 es de 85, el de Chile es de 82 y el de Afganistán es de 66. Esto para el mismo género, esto es para las mujeres. Entonces podemos ver nuevamente que un determinante social o un determinante de la salud tan importante como el género también tiene sus similitudes y sus convergencias, así como sus diferencias en lo que respecta a otros temas. Así que es súper interesante como podemos ver uno de los grandes ejemplos en la esperanza de vida en este caso. Dale, Vivi. Entonces, ¿a qué voy con toda esta situación? De comprender el género como una estrella del firmamento y también verlo, porque existen ciertas desventajas asociadas a ciertas violencias, como habíamos hablado antes, a que si bien el género en algún momento tenemos que llegar a que no sea un tema, ¿no es cierto? Igual tenemos que actualmente verlo en su contexto, porque quien no ve colores, como mucha gente dice, ¿no es cierto?, no veo colores, no logra también ver ciertos patrones. Entonces, les invito también a identificar cuáles son las diferencias o cuáles son las desventajas que tenemos de acuerdo a nuestras propias características. Y eso, si la tenemos identificada y diagnosticada, podemos lograr ciertas políticas públicas para poder estabilizarla. Dale, Vivi. Esto es un poquito lo mismo, no lo voy a leer, en realidad es lo que hemos hablado antes, que tiene que ver con la estratificación social, ¿no es cierto?, el estrato socioeconómico respecto a las características de la misma persona, generan exposiciones diferenciales, esta exposición genera vulnerabilidades diferenciales y, por supuesto, inequidades y consecuencias diferentes en cada una de las personas. Dale, Vivi. Dale nomás, porque esto se me metió, pero en realidad tenía que ver con las inequidades que nuevamente es muy explicativo cómo esta cascada viene desde esta causa también que son los determinantes sociales. Y cómo podemos comprenderlo mejor en ese sentido y cómo debiésemos también poder diagnosticar bien las desventajas a través de la interseccionalidad. Eso es una de las herramientas que se han repetido permanentemente
en el análisis de esta multidimensión que es la persona. Ahí podemos ver también que dice gender, que es género, en la cual es una de todas estas determinantes, y nos va a hacer comprender de mejor forma cuáles son las influencias también que tienen estas características en lo colectivo y en lo personal. Dale, Vivi. Entonces, para ir terminando, en realidad este tema de las características que llevan a las inequidades, estas inequidades van a volcarse en lo que son las barreras de acceso. Y eso es muy importante para nosotros en salud, porque tenemos que tener bien identificado el tema de las barreras de acceso para poder bajarlas. Las barreras de acceso son el obstáculo que impide la realización de una determinada tarea. Y ahí podemos verlo en este cómics, en realidad, cómo rápidamente podemos comprender que aquí hay dos géneros y que uno tiene muchos más obstáculos que el otro. Y que no todo el mundo también lo logra ver. Dale, Vivi. Grandes ejemplos de barreras de acceso de acuerdo al género. Las mujeres somos mucho menos diagnosticadas de infarto, siempre se nos tilda de histérica o de que es otra cosa, menos tratamiento también en ciertas patologías, y otro de los ejemplos que es más específico en realidad, que tiene que ver con la diálisis. Pero ahí podemos ver que ciertos estudios nos pueden hacer comprender que no siempre, que pareciera que todo es estándar, que todos los estudios médicos, todos los estudios en salud son estándar, pero que en realidad tienen muchas inequidades también por debajo. Y la misma práctica médica. Esto no es más que, nuevamente, el tema de inequidad que está muy presente no solamente en salud, sino también en la sociedad. Prueba de ello podemos ver que el trabajo, por ejemplo en la izquierda, que la carga total de trabajo de las mujeres es de 9 horas y de los hombres de 7,7. Estos son estudios chilenos. Y por el otro lado, a la derecha, podemos ver también un gran titular que dice: la pobreza tiene cara de mujer, porque la incidencia de la pobreza en los hogares chilenos, según género, ya sea pobres extremos o pobres no extremos, es mucho mayor en las mujeres, en la barrita de la izquierda, que la de los hombres. O sea, nuevamente existe un determinante social aquí, que es el género, que provoca desventajas. Dale, Vivi. Les traje algunos ejemplos de cómo se han acortado estas brechas, dale, que creo que es muy interesante. Uno de ellos es, por ejemplo, la guía de implementación de salas de lactancia, en el cual se busca también un espacio en que la mujer que está en periodo de lactancia puede estar en ese espacio, puede extraerse leche, y esa es una de las políticas públicas también que se han buscado para poder mantener también a las mujeres en periodos de lactancia en los espacios de trabajo, si ellas desean. Por otro lado están en las estructuras de género, esta es la ministerial, pero existen otras también, y abajo una que es bastante polémica en algunos debates, los centros para hombres que ejercen violencia de pareja. Pero es más que nada para que ustedes vean que no solamente hacia el género femenino son las políticas públicas. ¿Dale? Creo que esta es la penúltima. Es más que nada es otro ejemplo para que ustedes comprendan que no solamente existen políticas públicas o situaciones, también iniciativas en vías de disminuir la brecha con respecto al género, sino que también puede ser a otras características como la raza. Aquí me parece un ejemplo súper interesante, como un médico estadounidense pudo también comprender que existen ciertas lesiones que le enseñaban en medicina, ciertas lesiones en la piel, que eran muy características de la raza o de la etnia en realidad caucásica, y que él como afroamericano veía que no se enseñaba de la misma forma a pieles de distinto tono. Entonces me pareció interesante también como él en su iniciativa personal logró captar ciertas imágenes de la misma enfermedad, por ejemplo esa es la misma enfermedad, pero para mostrarle también a los médicos y las médicas que existen también ciertas lesiones que no son iguales a los que se nos ha enseñado. Entonces ahí también él pudo como equiparar un poco la cancha en ese aspecto. Dale, Vivi. Así que reflexiones finales, en realidad,
estas diferencias, estas características que habíamos hablado antes no deberían ser sinónimos de desigualdad, no justificar estas injusticias en la distribución de poder y recursos, y yo creo que una de las cosas más importantes que estamos actualmente haciendo es hablar de género para que el género no sea un tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por tu exposición. Me gustaría ahora dar un espacio para que los participantes y las participantes y les participantes puedan hacer sus preguntas o interactuar con la doctora. Yo quiero preguntarte, Valentina, porque en realidad lo que me queda un poco de duda es que finalmente lo que buscamos con la igualdad de género en salud es que todos podamos tener o en el fondo ejercer nuestros derechos de la manera más plena y así también beneficiarnos de estos resultados en salud. ¿Qué crees tú que falta acá en Chile para que esta igualdad de género se pueda ir desarrollando de mejor manera y nosotros mismos como profesionales de la salud o técnicos de la salud también podamos estar un poco más atentos a estas desigualdades que se van generando? Que como tú misma decías, diferencias no tiene por qué ser sinónimo de desigualdad. La verdad es que yo creo que hablar de Chile es un poquito injusto en el sentido de que cada territorio también tiene sus ventajas y sus desventajas. A nosotros nos ha pasado como departamento de género, por ejemplo, que estábamos muy centralizados en Santiago con respecto a lo que es el género y todas las capacitaciones y todo, y en realidad cada territorio también tiene su propio avance y que es muy distinto. Entonces hay que comprender, y esto extrapolándolo un poco a lo que es la realidad chilena, como tú me preguntas, creo que hay que entenderlo de acuerdo a los territorios. Y para ello hay que levantar las problematizaciones, demandas y respuestas junto con la política pública, entendiéndola desde lo local, desde el territorio. Porque si empezamos a levantar estas soluciones a nivel nacional, puede que no se puedan aplicar y concretar a nivel territorial. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como sistema social, como sistema de salud, como sistema social, etcétera, comprenderlo ahora como algo que es muy territorial. Y lo segundo es que me parece que el tema de capacitaciones, pero capacitaciones formales, informales también, por supuesto, pero esto tiene mucho que ver con los intereses en realidad. Aquí hay mucha gente que está interesada, o sea, aquí estamos, les que somos, les que estamos como interesados en este tema, pero tenemos que llegar igual a quienes no están interesados y quienes puedan también ir capacitándose de a poco en la materia. Así que me parece que la capacitación tiene que ser más bien transversal, pero también formal en las universidades y en los territorios. ¿Sabes que no quiero poner la cámara? Si quieres la pongo. Hola, yo soy Pía. Quería como felicitar igual por este curso, o sea, no sé, charla, jornada, por la presentación de Valentina. Y quería complementar algo con lo que dijeron. Miren, yo soy de Calbuco, no sé si conocen la 10ª región, Calbuco. Esta es una zona donde las denuncias de abuso sexual y violaciones son súper altas. Y eso igual es un gran determinante en salud porque afecta mucho la salud mental de las mujeres. Acá tenemos muchas mujeres en el equipo de salud con afecciones como trastornos de sueño, problemas con su pareja, trastornos ansiosos, por lo que han sufrido y debido también a que las denuncias que han hecho no se han llevado a cabo bien, porque el fiscal que tenemos acá, la verdad es que no es muy bueno. Entonces igual yo quería con este curso tener otras más herramientas, bueno, y plantear eso, que es, es, es difícil ver, no es difícil, sino es como, bueno, sé, para mí impactante ver cómo estos determinantes sociales, estas relaciones sociales que existen, y patrones que existen, que acá está muy marcado lo que es el machismo y esta estructura patriarcal acá en Calbuco, afecta en este caso en la salud de las mujeres acá en Calbuco. Sí, yo quería decir un pequeño mensaje con respecto a ello. Por eso ahora, al principio, cuando yo respondía a esta pregunta, siempre la hacía como desde la parte nacional, ¿no es cierto? Como levantemos políticas públicas, etcétera. Pero ahora, en realidad, de acuerdo a lo que me ha contado también ciertos colegas, ciertas colegas, sobre todo con acoso sexual, que nosotros también en el colegio médico, en el gremio y medicina, tenemos también nuestra propia batalla también con respecto a ello. Me he dado cuenta que el territorio es muy distinto.
Entonces, un gran ejemplo es cuando hacía la presentación y un estudiante se me acercó y me dijo, súper bonita su presentación, doctora, pero ¿cómo hacemos para denunciar al único cardiólogo, por ejemplo, que hay en la zona? O sea, la universidad, yo me quedo sin cardiólogo, sin aprender, y la universidad, como que había más problemas, a eso voy, que solamente una solución. Entonces creo que es súper importante también que estas problemáticas que van muy de la mano también con las problemáticas de acoso sexual, siempre aparecen en estas capacitaciones, se empiecen a problematizar y a empezar también a ver qué herramientas pueden tener desde el mismo colegio de dentistas. Quería comentar algo cortito también. Yo también todavía no me presentan, pero voy a presentar en un ratito más. Y bueno, justo salió el tema de Calbuco. Yo fui general de zona en Calbuco un buen tiempo. Y creo que, como dice la Vale, pucha, tenemos zonas de Chile donde todavía estamos muy, muy atrás, sobre todo en el tema de reconocer también cuando estamos frente a violencia. Creo particularmente el caso de Calbuco, que probablemente en muchas localidades nuestras o de sectores como más vulnerables dentro de Santiago incluso, o incluso ni siquiera tan vulnerables, en cualquier parte todavía nos cuesta reconocer cuando estamos frente a la violencia. Y creo que se estén generando estas instancias, que estemos hablando de esto, empezar a visibilizar que denuncian y los fiscales no hacen nada, todas esas cosas contribuyen a que de a poquito vayamos cambiando la sociedad, pero el problema es claramente muy, muy profundo y se va a demorar mucho tiempo en que logremos generar cambios, pero esto es un tremendo paso ya de estar abriendo estas puertas. Así que felicidades a las que están organizando, a quienes estén organizando. Hola, Sí, se escucha. no, quiero cortito dar el agradecimiento a Valentina por su presentación. Ya, la verdad es que en poquitas palabras resumió bastante la problemática que existe y por qué estamos tan preocupados, porque visualicemos que las personas, como yo no me explico cómo puede ser de que a las mujeres se les vea como, claro, que están, le ponen color, quizás, no sé, y no se les diagnostique bien y se subdiagnostique el tema de los infartos miocardios. Entonces, yo desde mi condición, sabemos que lo que queremos hacer, que la sociedad sea más justa, pero la verdad es que hago la reflexión, cómo vemos tan pocos hombres quizás que estamos haciendo conciencia y queriendo aportar también, porque yo me he dado cuenta de que si solucionamos el tema y la discriminación la frenamos desde todos los estratos, desde nuestra posición también, como tenemos como profesionales de la salud, yo creo que mejoramos todos como sociedad. ¿Ya? Agradecido por la presentación. Gracias, Felipe. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la segunda charla de esta primera jornada de capacitación en género y salud, la cual va a ser expuesta por la doctora Vivian González. Ella también es médica, miembro del Departamento de Género y Salud del Colegio de Dentistas, o sea, perdón, del Colegio Médico, disculpen, secretaria técnica del mismo, y además es la presidenta del Departamento de Derechos Humanos y Género del Colegio Médico de Santiago, el Regional de Santiago. La doctora nos va a hablar sobre conceptos básicos de atención no sexista y diversidad sexual. Así que quiero darle la bienvenida, doctora. Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, la presentación a la que me invitaron a hacer, yo soy Vivian González, yo soy médica general, fui general de zona en Calbuco, y ahora estoy haciendo mi especialidad en cirugía. Esta presentación la hice preparada, ya la había hecho antes, preparada principalmente fue dirigida a profesionales de medicina, pero es válida también para cualquier persona que trabaja en el área de salud, así que me pareció adecuado para este espacio. Vamos a hablar brevemente sobre los conceptos básicos, tanto en diversidad sexual y que sí aplican para género en general. ¿Por qué es importante que hablemos también de diversidad sexual? ¿Cuáles son las barreras en salud para la población LGBTIQ+? Y un poco de atención no sexista. Voy a tratar de no alargarme mucho para que no se vayan a aburrir. Bueno, lo primero que tenemos que comprender es el concepto de identidad sexual, que ya lo comentaba Valentina antes. La identidad sexual no es entendida así como hombre-mujer y listo, se acabó, que también es lo que comentaba ahí
la última persona que estaba hablando, tiene 4 componentes, dentro de los que se incluyen el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos por separado para que vayamos aclarando. Si es que tienen alguna duda entre medio, igual yo creo preferiría quizá que me interrumpieran y vamos conversando al tiro para que no sea tan expositivo, que siento que se hace un poco más fome. Bueno, el primer componente, que es el que comentaban recién, es el sexo biológico, que está principalmente definido por la genitalidad y por cómo nacemos y cómo nos vemos como basalmente. Y ahí podemos encontrar el sexo masculino, femenino y el sexo intersex, ¿ya? Porque o es lo que antes también conocíamos como como genitales ambiguos, pero que hoy en día se habla de intersex. Respecto al género y la identidad de género, que es distinto al sexo biológico, el género lo vamos a entender como un concepto que se define de forma sociocultural, que también es un concepto que ya habían mencionado hoy. Está definido por cada sociedad, por lo tanto no es algo inherente, perdón, no es algo inherente a lo biológico. Perdón, que tengo un perrito que se lanza de repente de sorpresa, lo siento. Ya no es algo inherente ni a las características biológicas, ni a las habilidades que tenemos, sino que está netamente definido por lo que se considera que le corresponde hacer a los hombres o a las mujeres. ¿Ya? Entre estas actividades vamos a encontrar lo que conocemos como estereotipos de género, ya partiendo porque lo rosado es mujer, el azul es hombre, porque yo creo que a nadie le quedó ninguna duda de que al mirar esta clasificación, a qué lado era cada género. Y actividades que se atribuyen como que uno tendría más facilidad siendo mujer, a tener que cuidar del hogar, que hay que cuidar a los hijos, que son más pasivas, más emocionales, que lloran mucho, etc. Y a los hombres que realizan trabajos duros, que les gusta el fútbol y los coches, que no ayudan en la casa, no cuidan a los niños, son desordenados, son vagos, no expresan sus emociones. Son características que es importante que tengamos presente que son solamente culturales. No es algo biológico, no es algo que esté definido genéticamente ni nada similar. Es totalmente cultural. Respecto a la identidad de género, la identidad de género significa cómo yo me identifico con el género masculino, femenino, con la combinación de ambos o con ninguna de los estereotipos de género que describimos. Ya es cómo yo me siento, quién siento yo que soy. Y dentro de esto, de la identidad de género, podemos encontrar distintas, podríamos decir como distintas clasificaciones. Está la identidad de género binaria, no binaria y la identidad trans. Dentro de la identidad binaria podemos encontrar el género femenino y masculino, o al bigénero, que son personas que pueden sentirse a veces más hombres, a veces más mujeres. Eso es importante también tenerlo presente, que no necesariamente uno puede sentirse mujer siempre o siempre hombre. También existen las personas que fluyen más entre ambas extremos. Dentro de la identidad no binaria encontramos el género no conforme, género fluido y el género queer. El género no conforme serían personas que no se sienten ni femeninos ni masculinos, que están un poco en el límite entre ambas. El género fluido es que transitan también entre ser más femenino o más masculino, pero no es hombre o mujer o como tan determinado. Y el género queer es más como una corriente, una idea que va como contra el género, como que no hay necesidad de tener ningún género, solamente se definen como personas. ¿Ya? Y respecto a la identidad trans, podemos agrupar ahí, encontrar los transexuales, al transgénero, al travesti y al transformista, que son todas identidades diferentes. El transexual es la persona que tiene discordancia entre su sexo biológico, que es con el que nació, y su identidad de género, pero que tiene rechazo de su genitalidad. Y en el fondo no está conforme con los genitales, no es acorde. El transgénero tiene la discordancia entre el sexo biológico y su identidad de género, pero no tienen ningún problema con la genitalidad con la que nacieron.
¿ya? Por lo tanto, igual es importante que la identidad de género no está definida por la genitalidad. El travesti, que muchas veces se confunde con el transexual o con el transgénero, es aquella persona que no tiene necesariamente una discordancia entre sexo y identidad de género, pero que siente la necesidad a veces de vestirse como el otro género, como otro género en general. Y el transformista es aquella persona que utiliza una vestimenta que es atípica a su género, pero más como utilizado como expresión artística o de entretenimiento. Y es parte de su identidad. También puede ser este otro personaje, pero que no necesariamente es transexual, ni transgénero, ni travesti. Puede ser un poco enredado, son algunos conceptos que a veces es difícil de integrar, porque puede que para muchas personas sean nuevos, pero todo esto existe y es importante visibilizar la existencia de todas estas variabilidades de identidad para que sean sujetos de derecho todas las personas. Respecto a la expresión de género, que también va a ser otra cosa, es otra característica, la expresión de género se refiere a cómo yo manifiesto mi identidad de género. Por ejemplo, si es que hay alguien que nació hombre, pero se identifica más con el género femenino y todavía no ha hecho una transición o no ha asumido su identidad, podría tener una expresión de género que es distinta a su identidad de género. ¿Ya? Entonces la expresión de género va a ser cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos y cómo expresamos en el fondo quiénes somos, o sea, cuál es nuestra identidad de género. Bueno, y respecto a la orientación sexual, que también es otra rama, porque de repente la gente dice diversidad sexual, homosexual, bisexual, y se olvidan de todas las otras componentes del género, de la identidad de género, o sea, de la... Ay, se me fue. Ya, sobre la orientación sexual entonces va a ser la capacidad de sentir atracción emocional o afectiva y sexual hacia otra persona, que puede ser una persona que tenga el mismo género que yo o que puede tener un género distinto. Puede ser que mi orientación sexual también vaya variando, que pase por momentos exclusivamente heterosexuales o por momentos homosexuales, o puedo ser bisexual. También existen las personas que son asexuales y también quienes se definen como pansexuales. Y así encontramos una gran diversidad de situaciones y podemos tener distintas combinaciones de los distintos componentes que hemos conversado. Así que creo que una de las principales cosas a considerar al momento de enfrentarse como personal de salud es mantener la mente muy abierta y tratar de salirse un poco de la caja en la que nos criaron, de que hombre, mujer, heterosexual, homosexual y se acabó, porque no es así. ¿Ya? Bueno, aquí un ejemplo de toda la gama de colores que tenemos en la sociedad, en el mundo, y que todas son orientaciones, identidades válidas y que es importante que les demos el espacio de existir y de visibilizar. Bueno, ¿y por qué es importante que hablemos de la diversidad sexual siendo personal de salud? A modo general, me parece importante que como personal de salud comprendamos que este es un grupo que ha sido crónicamente invisibilizado, que crónicamente las políticas públicas no se han hecho dirigidas a personas que son pertenecientes a la diversidad sexual. Por lo tanto, hay barreras en el acceso a la atención. Son un grupo que tiene mayor riesgo de suicidio, que también está relacionado a cómo los tratamos en la sociedad. Tienen mayor frecuencia de depresión, trastornos de ansiedad, de consumo de alcohol, tabaco y drogas. Tienen con mayor frecuencia sexo inseguro, lo que tiene que ver con las políticas públicas a las que no están dirigidas tampoco hacia estas personas, y en general inician su actividad sexual más chiquititos, o chiquititas, o chiquitites. Son también un grupo que está más expuesto a violencia sexual. En mujeres lesbianas y bisexuales hay mayor frecuencia de embarazo en la adolescencia. Se pesquisa más tardíamente el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino en mujeres lesbianas. Tienen menor uso de condón y mayor frecuencia de ITS y VIH los hombres adolescentes homosexuales o bisexuales, y mayor uso de drogas intravenosas, todo lo que va disminuyendo la expectativa de vida. ¿Ya? Y en las personas que son de identidad trans, tienen mucho sufrimiento tanto físico y psicológico, sufren bullying escolar
negligencia y violencia intrafamiliar. O sea, son un grupo muy vulnerable en ese sentido. Bueno, hay estudios internacionales que han mostrado la prevalencia de intentos de suicidio es muy alta. Imagínense que 50% tiene intento de suicidio antes de los 20 años. Por eso también es importante, y era importante el momento que se estaba discutiendo la ley para el cambio de nombre en el registro civil, por lo menos a mí me parece que era importante haber considerado a los menores de 14 años, porque desde muy temprana edad ya saben, ya quieren llamarse de otra forma, y eso va afectando y va dejando secuelas profundas desde que son muy chicos, ¿ya? En Chile la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, lo que dista mucho de la expectativa de las personas que somos no trans. ¿Ya? El 56% en su vida ha tenido un intento suicida, y de esos intentos suicidas el 84% fue antes de los 18 años, ¿ya? Lo que es muy importante. Bueno, y respecto a la atención en salud, ¿qué barreras existen para la población LGBTIQ+? Bueno, en general, esto en la sociedad, son grupos que tienen más discriminación y estigmatización, son invisibilizados, que ya lo habíamos dicho, y en general nosotros entregamos una atención que no es inclusiva, que es heteronormada, y al menos para lo que es la parte médica, está muy centrada en la regulación de la fertilidad más que en otras áreas. Bueno, en general el tema de la identidad de género y la orientación sexual, siempre lo estamos percibiendo un poco como tabú, como que la gente no se atreve mucho a preguntar si te identificas tú con tu género, si tu nombre, si tienes algún nombre social que es distinto al que sale en tu carnet de identidad, por ejemplo. En general, el personal de salud prefiere no preguntarlo, es como que si no lo preguntamos no existe, y nadie se hace cargo del tema. Bueno, en general hay bastante falta de acción preventiva en salud sexual, hay estigmatización asociada a ITS y VIH, y nosotros fallamos en la parte médica en que no se le entrega planificación de maternidad a mujeres lesbianas, por ejemplo, tampoco se les da la información sobre métodos de protección que existen para mujeres que tienen sexo con otras mujeres, y formas de prevenir las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Respecto, bueno, otras barreras que hay, es que a nosotros como personal no nos forman para dar una atención no sexista, no nos forman para conocer toda esta diversidad, por lo tanto hay grandes falencias en nuestra formación. Muchas veces también hay falta de empatía, y hay indiferencia respecto a estos temas, como a mí no me toca, ¿para qué lo voy a aprender o para qué me voy a forzar en conocer esta otra realidad? Si al final la persona, el paciente entra y sale y se va, y mi vida sigue igual que siempre. Existe también por parte del paciente el temor al no resguardo de la confidencialidad, existen barreras comunicacionales, y puede existir patologización y juicio por parte del profesional que está atendiendo. Eso limita mucho el acceso a que las personas puedan hacer las preguntas que quieren hacer, que puedan resolver sus dudas respecto a sexualidad, por ejemplo, o respecto a su propio desarrollo. Si es que estamos atendiendo a adolescentes o niños, podemos limitar el acceso a la información si es que estamos siempre centrados en nuestra cajita y no somos abiertos a conocer otras realidades, incluyendo la diversidad. Bueno, y respecto a la población trans, como habíamos descrito, que está más en riesgo social en general, tienen menos opciones de trabajo, tienen menos recursos económicos, son poblaciones a las que se les cierran las puertas en muchas partes. En Chile nosotros no contamos con un programa de reasignación de sexo en general, no hay polis trans en todas partes, y la atención muchas veces es bastante violenta en nuestros establecimientos, ¿ya? Y todo eso lleva a discriminación, patologización y todo lo que hayamos descrito como problemas profundos. Los equipos no están capacitados, y falta claridad en los procesos de atención y derivación. Bueno, esto es un ejemplo de un estudio que se hizo en Estados Unidos, en que realizaban entrevistas a adolescentes, y que es un poco lo mismo que debe pasar acá en Chile,
en que solamente el 75% de los médicos y médicas consultaron respecto a la historia sexual de de los adolescentes que están atendiendo, 29% nomás preguntó por la orientación sexual, al 14% cuando atendían a un paciente con síntomas depresivos se le ocurrió preguntar por orientación sexual, y solo al 12% preguntó por orientación sexual ante ideación o intento suicida en adolescentes, cuando es una causa, cuando sabemos que cuando hay una disconformidad, cuando hay una persona trans, el intento suicida es algo bastante frecuente. ¿Y por qué en general ellos omitieron estas preguntas? La mayoría asumió que el paciente era heterosexual, no se les ocurrió nunca que no fuera heterosexual, se les olvidó preguntar, los papás estaban presentes, no tuvieron tiempo, no se sentían cómodos al momento de preguntar, o pensaron que iban a hacer sentir incómodo al paciente, o no consideraron que fuera un tema relevante. Bueno, ¿y qué podemos hacer para eliminar estas barreras? Ahí entra el tema de la atención no sexista, idealmente con enfoque de género. Al final yo les voy a dejar un link de YouTube, que no lo voy a mostrar ahora porque para no alargar tanto la presentación, donde se ven ejemplos de cómo se hace una atención sexista, que es lo que hacemos siempre, y una atención no sexista. ¿Ya? ¿Por qué atendemos nosotros como de forma sexista? Es porque la heterosexualidad se asume como la norma, es el modelo dominante de relacionamiento sexual y parentesco, y la heterosexualidad se entiende como una institución social. ¿Ya? Entonces, todo lo que es la heterosexualidad, el heterosexual tiene acceso al matrimonio, el heterosexual puede adoptar, y hay una serie de situaciones sociales que son mucho más fáciles para la heterosexualidad, que es lo normal, versus cualquier persona que pertenece a la diversidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como personal de salud? No estamos indagando sobre sexualidad, placer o ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Considerar que no es necesario hablar del tema, es importante hablarlo. Instalamos la barrera antes de preguntar si la persona que tenemos al frente es o no heterosexual, decidimos por el otro u otra, invisibilizamos las necesidades de derechos sexuales y reproductivos, anteponemos nuestros principios personales y sesgamos la escucha, asumiendo la heterosexualidad. Entonces eso hace que la gente se aleje y no consulte, y se priva en el fondo del acceso a la información y de la educación. Además de que, claro, se fomentan mitos, tabúes, se mantienen los estereotipos, y por lo tanto mayor mortalidad. Entonces, como consejos para todas las personas que trabajamos en salud, es importante reflexionar al respecto sobre cuáles son nuestras propias trabas de repente que tenemos con estos temas, poner atención respecto a lo que estamos haciendo, entender que pertenecer a la población LGBTIQ+ no es una patología, nunca asumir que la persona que tenemos al frente es heterosexual, porque no tiene por qué serlo, explicitar y garantizar la confidencialidad, escuchar sin prejuzgar, si es que hay alguna inquietud respecto a sexualidad que les puedan hacer a ustedes también como dentistas, no sé, no minimizar la preocupación, intentar siempre utilizar un lenguaje libre de presunciones, no hablar, por ejemplo, del pololo, la polola, sino que hablar de pareja, porque existe también la posibilidad de hablar en lenguaje neutro. O en el caso de anticonceptivo, no siempre es anticonceptivo, porque también deberíamos estar hablando de métodos de protección. ¿Ya? Bueno, nunca asumir conductas sexuales, no intentar cambiar la orientación sexual, reforzar bueno, eso no sé si es que también puede tocarles reforzar el uso de métodos de protección en todas las relaciones sexuales, aclarar mitos y estereotipos sexuales, derivar a otros profesionales si es necesario, y trabajar entonces en el autoanálisis de nuestra escala valórica respecto a estos temas. Ahí les voy a dejar el video, no sé si después pueden hacérselo llegar de alguna manera, pero esa sería toda la presentación. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Vivian. Muy clara tu presentación. Ahora quiero dar paso a una nueva ronda de preguntas. La doctora Carolina Flores tiene la mano levantada. Carolina. Hola, ¿cómo están? Lo que pasa es que nosotros como departamento y parte de una mesa transversal de género
y salud en el ámbito odontológico, hemos preparado una guía que vamos a lanzar prontamente y que se basa también en algunos conceptos básicos que ustedes tocaron. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes como colegio médico qué les parece el concepto de sexo biológico, porque por la bibliografía que hemos utilizado, en especial de la National LGTBIQ+ Health Education Center, que es como para profesionales de la salud, ya como que ellos prefieren usar el concepto de sexo asignado al nacer más que sexo biológico. No sé si les parece más apropiado a ustedes o que si tienen alguna diferencia con ese concepto. Estamos en coordinación con Vivi, así que voy a responder la pregunta más que nada porque nosotros tuvimos un curso ahora como Departamento de Género y como Colegio Médico que se llama Conceptos LGBT desde un enfoque afirmativo y garante de derechos, y la primera clase de conceptos básicos también se habla de ello, se habla de por qué ya no se utiliza el concepto de sexo biológico, y como tú bien dices, es el sexo asignado al nacer. Tiene mucho que ver con que sexo biológico tiene esta connotación de que es como inmodificable, ¿no es cierto? Y de que el sexo, de acuerdo a la genitalidad, determinado por el médico o la doctora que está observando esos genitales y te pone el sello, ¿no es cierto?, de un género, es el sexo biológico. También tiene mucho que ver con que ese sexo biológico, entre comillas, está muy binario, o sea que está la genitalidad, ¿no es cierto?, de hombre-mujer, y como habíamos hablado anteriormente, en realidad existe un espectro. Es muy común que uno piense que el género es un espectro y que el sexo es binario, pero en realidad, como ya se está observando, y sobre todo en esa página que es también muy buena, ambos, con respecto a género y sexo, son espectros. Entonces, se determina muy bien como un sexo asignado y ya no como un sexo biológico, porque es muy modificable el sexo biológico y porque ya es un concepto muy antiguo. No sé si se entiende. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que nosotros lo utilizamos así y como recién hablaban un poco, quizás como para hacer el gancho de que la gente no entiende de pronto que sexo biológico es sexo asignado al nacer. Pero me parece bien entonces que también esté dentro como de su pauta, que es eso, que no es algo binario, que es un espectro y que por supuesto, de hecho, hablar de sexo biológico reafirma estereotipos. Sí. Entonces, me parece súper. Entonces, que para que a todos y a todas y a todos nos quede aquí como más presente ahora en nuestra atención o en nuestra ficha, que podemos empezar como y debemos empezar a modificar, consignarlo así como sexo asignado al nacer. Sí, de hecho me parece como súper, o sea, esto es bien avanzado en realidad, pero no creo que debiese ser tan avanzado cuando uno empieza a exponer de que en realidad lo binario, o sea, de hombre-mujer, y no solo género, como ya hablado, sino que también sexo, es como porque es práctico, nomás, el que sea binario, pero que realmente es un espectro, y es tanto espectro así, que por ejemplo, si nos remitimos a la genitalidad propiamente tal, la gente intersex, o sea, que tiene distintos genitales, que no son ni masculinos ni femeninos, son la misma proporción que la gente que es pelirroja. Entonces, tenemos que validar más de que el sexo, tanto sexo como género, son un espectro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias a ambas. Un abrazo. Bueno, yo quería hacer un alcance en realidad, porque sobre todo más llevado un poco a la odontología, a nosotros como dentistas muchas veces nos tocan atender a personas que llegan con, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual con sus primeras apariciones en boca, principalmente por el sexo oral, y como ustedes bien decían, la educación sexual, sobre todo acá en Chile, se limita básicamente al sexo con penetración y nada más. Y me gustaría saber como de qué manera uno puede como transmitir esto o sea, sin que la persona a la que está afectada se sienta como discriminada o más que discriminada, como aludida a que está haciendo algo malo,
porque me tocó muchas veces ver esto sobre todo con profesores hombres, cuando se tenían que enfrentar este tipo de casos. ¿Cómo creen ustedes que es como bueno, como en el fondo, informar a una persona sin pasarle a llevar su sexualidad, por así decirlo? Informar, perdón, que como especificar un poquito más, informar qué cosa, qué quieres informar en... Por ejemplo, que tiene una enfermedad o una infección de transmisión sexual, porque muchas veces, lo estoy hablando de mi experiencia personal, me tocó ver a profesores hombres que muchas veces como que casi se burlaban un poco o lo decían en un tono como un poco como, no sé si discriminatorio es la palabra, pero que no hacía sentir como seguro o acomodado a la persona en el momento de la atención. Y creo que es eso, justamente va a lo que decían antes, en que finalmente la gente que sale de como la heteronorma no consulta, así de simple, por así decirlo. Claro. Uh-huh. Igual, sí, yo creo que ahí cuando uno habla también de infecciones de transmisión sexual en general, yo creo que asumirlo con normalidad nomás, acá todo el mundo, todas las personas tienen sexualidad, no es algo, deberíamos dejar de tratarlo como tabú, si al final yo creo que es eso lo que enrarece un poco el tema, o tirarlo como talla, o decirlo como indirecto. Yo creo que lo ideal es ser directo desde lo profesional, la lesión que tienes, me parece que podría corresponder a una infección de transmisión sexual, es importante que se cuiden, qué sé yo, como ahondar en la prevención quizá. Ni siquiera es necesario, antes se usaba preguntar, no sé, ¿cuántas parejas sexuales has tenido como para hablar de riesgo? Y eso en realidad no tiene ni un sentido. Entonces uno puede hacer igual la educación sin necesariamente estigmatizar nada, porque realmente todas las personas estamos expuestos a contraer una infección de transmisión sexual. Todas. Entonces, entendiendo eso, creo que la propia actitud se vuelve un poco más naturalizada. No, eso, yo creo que aquí todos somos del equipo de salud, entonces igual tenemos que comprender que si no cambia la conducta, en realidad no es necesario exponer hacia una persona. Entonces, preguntarle cuántas parejas creo que es innecesario, pero porque no va a cambiar la conducta de decirle cuáles son los métodos de protección, etcétera. Pero creo que la doctora González dio unos tips muy buenos, no se dice tips, se dice tip, ¿o no? Bueno, unos datos muy buenos con respecto a no decir, por ejemplo, pololo polola, sino que tienes alguna barrera de protección con tu pareja. Creo que es una pregunta bastante neutra. Hola, ¿cómo están? Quería agradecerle a la doctora González y a la doctora Pantoja por estar hoy día, realizar esta capacitación que es demasiado necesaria. Fue súper clara, fue precisa, concisa, así que realmente un gusto y qué rico que podamos estar haciendo estas actividades juntos. Así que súper, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, yo creo que es una súper buena idea formar este tipo de vínculo entre colegios, sobre todo porque somos del área de salud, así que bacán. Yo les quiero invitar igual a, si es que alguien tiene mayor interés, está la página del Departamento de Género también del Colegio Médico, ahí hemos subido todo, lo tenemos bastante actualizada. Si uno se mete en el Colegio Médico, ve departamentos, y ahí está el Departamento de Género y tenemos un montón de material para descargar de todo lo que hemos hecho. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas ni intervenciones, vamos a dar el cierre a la jornada del día de hoy. Les quiero nuevamente agradecer en nombre de todo el departamento y esperamos que podamos seguir colaborando entre departamentos para que también la salud empiece a tener una mirada más integral. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad. Muy buena instancia.